En el año 2012 ocurrió en Jining, capital de la provincia de Yunnan, en China, un caso criminal de una naturaleza tan extrema que conmocionó profundamente a la sociedad. Los hechos se percibieron como una pesadilla de difícil credibilidad por su crueldad excepcional. El responsable, Yang Yongming, cometió actos de una violencia tan sanguinaria que su nombre, una vez revelado, provocaba un profundo escalofrío entre quienes lo escuchaban. Este escalofriante caso comienza con la desaparición de Han Yao, un estudiante de posgrado de la Facultad de Administración de Empresas de Yunnan. En 2012, como parte de las exigencias laborales, su empresa lo había asignado al condado de Jining para apoyar trabajos de exploración en una obra de construcción. El 25 de abril de ese año, Han Yao se dirigió a trabajar como de costumbre, llegando al sitio de construcción alrededor de las 8:30 de la mañana. Ese día, el gerente instruyó a Han Yao para que regresara a la oficina, situada junto al dormitorio de los empleados, a buscar unos documentos. El trayecto desde la obra tomaba unos 20 minutos. Aún no eran las 9 de la mañana cuando Han Yao terminó de recoger los papeles y se preparaba para volver. Antes de partir, se encontró en el camino con su compañero de cuarto, quien se dirigía a un cibercafé. Han Yao le prestó su tarjeta de identificación para que pudiera conectarse y, acto seguido, emprendió el viaje de regreso a la obra. El tiempo pasó y, al llegar las 10, el gerente, al no verlo regresar, llamó a su teléfono móvil. Sin embargo, al otro lado de la línea solo sonaba el tono de apagado. Dado que Han Yao solía ser un empleado responsable y cumplidor, el gerente pensó en un primer momento que se habría retrasado por algún motivo trivial y continuó con sus labores sin darle mayor importancia. Fue alrededor de la 1 de la tarde, cuando el equipo se preparaba para hacer una pausa y almorzar, que el gerente notó la gravedad de la situación al confirmar que Han Yao seguía sin aparecer. Contactó rápidamente con quienes estaban en la zona de oficinas por la mañana y supo con inquietud que el joven sí había pasado por allí a recoger los documentos. Una premonición ominosa comenzó a apoderarse de él. Inmediatamente el gerente organizó a varios trabajadores para buscar a Han Yao en los alrededores: cibercafés, albergues, zonas boscosas y estanques cercanos. La búsqueda, que se extendió durante todo el día, no arrojó ningún resultado. Ante la falta de noticias, el gerente no tuvo más remedio que contactar a la familia de Han Yao. La madre del joven, sobrecogida por la noticia de la desaparición de su hijo, cayó en un estado de gran ansiedad. A primera hora de la mañana siguiente acudió junto a la hermana de Han Yao a la Oficina de Seguridad Pública del condado de Jining para formalizar la denuncia. Sin embargo, la policía se limitó a realizar unas pocas preguntas rutinarias antes de indicarles que regresaran a casa y esperaran noticias. La familia, consumida por la angustia, no podía quedarse de brazos cruzados. Tomaron innumerables fotografías para imprimir carteles de persona desaparecida y recorrieron la calle donde Han Yao se había esfumado, pegándolos por todas partes y preguntando a cada transeúnte. Pronto recibieron un mensaje perturbador de un aldeano: «Mi hijo también desapareció en ese mismo lugar, en ese viejo camino. Lo vi por última vez allí y luego se cerró el caso. Simplemente desapareció y nunca más se supo de él», dijo el aldeano. Según los residentes, en ese mismo tramo de camino habían desaparecido varias personas a lo largo de los años y su paradero seguía siendo un misterio. La familia Han informó de inmediato esta pista a la policía, esperando que sirviera como base para la investigación. No obstante, las autoridades les restaron importancia, atribuyéndola a rumores alarmistas de los aldeanos y negando la existencia de un patrón. Ante tal desdén, la familia se sintió profundamente decepcionada y decidió tomar la investigación en sus propias manos. Guiados por vecinos que conocían la zona, los familiares realizaron repetidos análisis del lugar y del trayecto de 20 minutos que Han Yao debía recorrer. Finalmente, lograron un avance. Descubrieron que, junto al camino principal, se ocultaba un sendero de tierra poco transitado que servía como atajo hacia la obra.
Era muy probable que, para ahorrar tiempo, Han Yao hubiera optado por esa ruta. Una vez que alguien se adentraba en ese desvío, su figura era rápidamente engullida por la densa maleza que lo bordeaba. En un punto ciego así, cualquier persona con malas intenciones podría haber actuado con sigilo, cometiendo un crimen sin dejar rastro y sin testigos. Durante su indagación, la familia también se enteró de que, cerca del almacén frigorífico Xingyun, en la aldea de Nanmen, se habían producido 5 casos sucesivos de desapariciones de adolescentes. El camino que habían estado investigando conducía directamente a ese almacén. Al obtener esta información crucial, esta vez optaron por no volver a recurrir a la policía. En su lugar, contactaron directamente con un periódico local de Yunnan. El 3 de mayo de 2012, tras la desaparición de Han Yao, el Yunnan Information Daily publicó un artículo exclusivo titulado "Un joven desaparece misteriosamente", que vinculaba su caso con múltiples desapariciones de adolescentes ocurridas localmente, agrupándolas colectivamente como un caso de desapariciones en serie. La revelación, de alto impacto, generó un gran revuelo social y atrajo la atención creciente de la opinión pública. Esto incluyó a los padres de personas desaparecidas en años anteriores, quienes solo entonces, al ver la noticia, comprendieron que lo sucedido en sus hogares no era un hecho aislado. En la pequeña ciudad de Jincheng, con una población de apenas decenas de miles de habitantes, muchas tragedias similares habían ocurrido en silencio. Impulsados por la indignación y el dolor, estas familias comenzaron a alzar la voz, compartiendo sus experiencias con los medios en un intento por sacar a la luz verdades largamente ignoradas. Sin que se dieran cuenta al principio, la lista de desaparecidos que los periodistas iban recopilando se alargaba cada vez más, superando con creces los 5 casos mencionados inicialmente. Según los reportes de los medios, entre 2005 y 2012, al menos 17 hombres, en su mayoría de entre 12 y 22 años, habían desaparecido en Jincheng. Sin embargo, esa cifra solo reflejaba los casos que los periodistas habían logrado verificar y contabilizar. Existían además otros desaparecidos cuyas identidades nunca se habían hecho públicas, así como familias que aún no habían denunciado oficialmente las desapariciones. Por lo tanto, el número real de víctimas podría ser muy superior a 17. La publicación de aquel reportaje funcionó como una bomba que, finalmente, logró despertar la atención de los departamentos del gobierno local. En la tarde del 3 de mayo de 2012, el Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Kunming, junto con la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Jining, estableció rápidamente el Grupo de Trabajo Especial sobre Personas Desaparecidas de Jincheng. Basándose en las pistas proporcionadas por la familia Han, la policía delimitó un perímetro de investigación centrado en las zonas donde las desapariciones se habían reportado con mayor frecuencia e inició un registro exhaustivo en los alrededores. Poco después, un aldeano llamado Yang Yongming llegó a la mira de la investigación. Este individuo tenía antecedentes penales, habiendo sido condenado previamente por homicidio intencional y liberado tras cumplir una condena de prisión y un periodo de libertad condicional que sumaban 19 años. Dada su altamente sospechosa trayectoria, el grupo de trabajo lo determinó como el principal sospechoso y decidió llevarlo a declarar. La policía lo encontró jugando al ajedrez con tranquilidad en un parque. Frente a la llegada repentina de los agentes, Yongming no mostró alarma alguna. Por el contrario, se despidió de su compañero de juego con notable calma. Esta serenidad inusual elevó al máximo la alerta de los oficiales, quienes rápidamente formaron un equipo para proceder. La casa de Yongming, ubicada en el número 225 de la calle Nanmen, fue inmediatamente clausurada y registrada. Sin embargo, lo que la policía encontró al interior superó ampliamente cualquier expectativa. Se trataba de una ruinosa vivienda de apenas 20 metros cuadrados, abarrotada de objetos en un desorden absoluto y sumida en la suciedad. En el aire flotaba un indescriptible hedor a pescado podrido. En el dormitorio, la policía encontró información y objetos personales que pertenecían a varias de las personas desaparecidas. También descubrieron 7 sacos de arpillera cuidadosamente ordenados que, al ser abiertos,
revelaron estar repletos de ropa y accesorios de jóvenes. Una caja de madera y una maleta cercanas contenían documentos de identidad, carteras, teléfonos y zapatos de distintas personas. Aún más escalofriante fue el hallazgo, sobre una mesa en un rincón del dormitorio, de varias placas de metal que guardaban en su interior un número variable de huesos humanos. La escena provocó un frío horror en los presentes, pero lo que la policía no esperaba era que la siguiente fase del registro los condujera a lo que parecía una auténtica guarida demoníaca, la cocina de Chang Yong-min. El equipo de investigación descubrió, bajo una plataforma construida con ladrillos huecos, 5 cubos de plástico. Cuando los abrieron, se encontraron con una escena de una brutalidad extrema. En su interior, sumergidos en un líquido conservante, había músculos, extremidades, órganos internos y otros tejidos humanos. En el suelo, al oeste de la plataforma, la policía halló además un tarro de conservas lleno de intestinos. Mientras tanto, en la pared de la cocina, encontraron adherido un trozo de cinta adhesiva del que colgaba un fragmento de piel humana. En ella era visible, de forma prominente, un tatuaje de rosas y un cerdo. La posterior confirmación forense estableció que aquel tejido pertenecía a Chen Tao, un joven desaparecido anteriormente. La escena, de una crudeza impactante, provocó escalofríos en la mayoría de los agentes de investigación criminal presentes, quienes comprendieron que no estaban ante un simple asesino, sino ante un verdugo pervertido para quien la vida humana carecía por completo de valor. A medida que se acumulaban las pruebas, la policía amplió el área de búsqueda para formar una cadena de evidencia completa. El huerto de Chang Yong-min fue incluido en el perímetro de registro. Pronto, en un pozo seco junto a su huerto, descubrieron más restos óseos y prendas de vestir pertenecientes a las víctimas. Inmediatamente después, durante la inspección del terreno del huerto, encontraron enterrados en la tierra numerosos huesos y restos humanos mezclados. Lo que la policía desenterró entonces fueron huesos de distintos tamaños. Los había grandes, de adultos, y otros notablemente más pequeños, de niños o adolescentes. El equipo de búsqueda relató después que, al tamizar la tierra del huerto de Chang Yong-min, lo único que quedaba en los sedazos eran huesos. Durante una investigación y búsqueda que se prolongó por más de 20 días, la policía descubrió múltiples tejidos y huesos humanos en un escenario de brutalidad que superaba toda imaginación. La escena, de una crudeza sangrienta extrema, sobrepasaba los límites de lo que cualquier persona común podría soportar, hasta el punto de que los detectives a cargo, tras la exposición continua, desarrollaron una suerte de insensibilidad temporal ante el horror. Chang Yong-min fue arrestado formalmente bajo la sospecha de homicidio intencional. Frente a las pruebas irrefutables durante el interrogatorio, se mostró con una calma perturbadora. Cuando se le preguntó cuántas personas había matado, afirmó no poder recordarlo, pero sostuvo que todas las personas desaparecidas en aquel camino se habían suicidado. Sugirió a los investigadores que el número exacto dependía de cuántos conjuntos de ropa de víctimas hubieran encontrado. Lo que la policía nunca anticipó fue que una cadena de actos tan atroces hubiera sido cometida en solitario por un único individuo. Con la colaboración de las familias de las víctimas y tras completar las pruebas de ADN, se confirmó finalmente que los tejidos humanos hallados en la casa de Chang Yong-min correspondían a 11 de las 17 personas desaparecidas reportadas. La policía inició entonces una investigación exhaustiva de su pasado, intentando reconstruir la ola de crímenes y hallar un motivo. Sin embargo, a medida que profundizaban, una idea escalofriante tomó forma. Quizás no se enfrentaban a un criminal que mataba por odio o interés, sino a un demonio nato. Chang Yong-min nació en 1955 en el pueblo de Jincheng, siendo el hijo menor de la familia, con 2 hermanos mayores y una hermana. Según los recuerdos de los aldeanos, desde la infancia fue un niño retraído y taciturno. Su familia era tristemente conocida en el pueblo de Nanmen, principalmente por el carácter violento de su madre,
quien golpeaba e injuriaba con frecuencia a su nuera, lo que eventualmente llevó a que la familia del hijo mayor rompiera toda relación con los Chang. El segundo hermano mayor de Jang Yong-min, Jang Neng-rong, tampoco era una persona pacífica. Se contaba que, en 1980, tras una acalorada disputa en el mercado, Jang Neng-rong, cegado por la ira, había levantado el cañón de una escopeta y disparado contra su contrincante, causándole heridas terribles que casi le arrancaron la cabeza. El hecho de que una misma familia hubiera producido a dos individuos de tal naturaleza llenó a los vecinos de un miedo y una aprensión profundos, llevándolos a evitarlos en lo posible. Un ambiente familiar tan violento e indiferente terminó de enraizar la maldad en el corazón ya oscurecido de Jang Yong-min. La semilla del crimen había sido plantada muy temprano. En su juventud, su primer objetivo fue Lu Xirong, quien en ese entonces era prácticamente su único amigo. Ocurrió en 1974, cuando ambos tenían 19 años. Habían salido a jugar y, al regresar ya oscurecido, Sang Yong-min invitó a Lu Xirong a pasar la noche en su casa. Agotados tras el día, ambos se durmieron rápidamente en la misma cama. Fue en el limbo entre el sueño y la vigilia cuando Lu Xirong sintió un dolor agudo y repentino. Al abrir los ojos, descubrió con horror que Sang Yong-min lo había atado a la cama y lo acuchillaba repetidamente en la cabeza y el cuello. Los gritos de terror de Lu Xirong despertaron a los padres de Jang Yong-min, quienes, al encender la luz y presenciar la escena, quedaron paralizados por el shock. Acto seguido, intervinieron para detener a su hijo, salvándole la vida a Lu Xirong. Posteriormente, Lu Xirong denunció el hecho. No obstante, Jang Yong-min utilizó como defensa que había estado sonámbulo, una excusa que logró exonerarlo en gran medida. Al final, solo fue condenado a 6 meses de prisión. Fue esta experiencia, y su consecuencia casi impune, la que levantó el telón de la serie de crímenes que Jang Yong-min cometería en el futuro. En el invierno de 1978, Sang Yong-min, entonces de 23 años, fue asignado por el jefe de brigada a trabajar en un horno de ladrillos local. Allí conoció a Jang Shurong, un joven de una aldea vecina. Al ser de edad similar y congeniar bien, rápidamente entablaron amistad. El 19 de diciembre, después de que Jang Shurong ayudara al equipo de producción a vender arroz y recibiera una recompensa de 18 yuanes, hizo planes con Jang Yong-min para salir a tomar un refrigerio tarde en la noche. Pero a partir de ese momento, Jang Shurong desapareció misteriosamente. Sus padres lo buscaron repetidamente sin éxito y acudieron a la comisaría para denunciar la desaparición. Dado que Yong-min había sido la última persona vista con él, la policía lo localizó para interrogarlo. Yong-min declaró que, tras terminar de comer, cada uno se había dirigido por separado a su casa y que no sabía nada más. Ante la falta de otras pistas, la investigación no avanzó. Sin embargo, el padre de Jang Shurong no se rindió. Tras persistir en la búsqueda durante medio mes, finalmente descubrió el cuerpo de su hijo en una cueva junto al río. El cadáver, completamente desnudo y en posición fetal, presentaba las extremidades cruelmente fracturadas. La policía identificó rápidamente a Yong-min como el principal sospechoso. Tras ser capturado mientras intentaba huir y llevado ante la justicia, confesó el crimen. Relató que, después de aquel refrigerio nocturno, había atraído a Jang Shurong a su casa y lo había estrangulado. Luego le rompió las manos y los pies, y finalmente arrojó el cuerpo al río para destruir las pruebas. Inesperadamente, la corriente arrastró el cadáver hasta la cueva donde fue descubierto. Los crueles métodos de Yong-min para cometer sus crímenes y su absoluta indiferencia hacia la vida causaron un profundo pánico entre los aldeanos, quienes solicitaron conjuntamente que fuera condenado a muerte. Sin embargo, por razones que no llegaron a esclarecerse del todo, en 1980 finalmente recibió una sentencia de muerte con una suspensión de 2 años. Durante su encarcelamiento, Sang Yong-min mostró una conducta aparentemente ejemplar.
y obtuvo múltiples reducciones de pena, por lo que al final cumplió solo 19 años de prisión. El 25 de septiembre de 1997, a los 42 años, fue liberado y regresó a su aldea natal. Pero los tiempos habían cambiado. Sus padres ya habían fallecido. Su hermano mayor se había marchado a un condado vecino. Su hermano menor, con quien había tenido una relación tensa, había cortado todo contacto familiar, y su hermana mayor se había casado lejos. Jang Yong-min se quedó completamente solo en la antigua y vacía casa familiar. A partir de entonces llevó una existencia solitaria en la aldea, subsistiendo principalmente de lo que cultivaba en su huerto. Algunos aldeanos compasivos, apiadándose de su situación, lo invitaban ocasionalmente a comer, pero él rechazaba todas las invitaciones. Los 19 años en prisión lo habían dejado físicamente más robusto que otros hombres de su edad, pero también más taciturno y huraño. Poco a poco, se convirtió en una sombra errante y temible sobre Nanmen, un hombre de pocas palabras que generaba recelo y evitación. En sus tiempos libres, realizaba trabajos esporádicos, como talar árboles por un pago. Un punto de inflexión llegó en 2008, cuando el gobierno adquirió y desarrolló tierras colectivas en la aldea, incluyendo las suyas. Recibió una compensación de casi 30,000 yuanes. A partir de ese momento, Yong-min dejó de depender de la tierra para subsistir y comenzó a vivir en una inactividad casi total, pasando los días sin oficio ni ocupación aparente. Tras recibir la compensación, Yong-min cayó en una rutina ociosa. Todos los días, desde el mediodía hasta el anochecer, acudía al parque cultural en la ciudad de Jincheng para jugar al ajedrez. Según el recuerdo de sus compañeros de partidas, sus habilidades ajedrecísticas eran notables y sus comentarios sobre el juego eran agudos, lo que le granjeó cierta camaradería en ese círculo. Sin embargo, esa interacción se limitaba estrictamente al tablero. Respecto a cualquier otro aspecto de su vida, los demás jugadores nada sabían, incluso aquellos que lo menospreciaban por su aspecto descuidado. Jamás imaginaron la verdadera monstruosidad que escondía. Para ellos, se comportaba de manera correcta y educada, y ese aire huraño y desaliñado no despertaba mayores sospechas. Aparte del ajedrez, su otro pasatiempo conocido era la cría de perros. Mantenía 3 perros grandes en casa, y sus vecinos llegaron a quejarse en alguna ocasión porque Yong-min solía tener el volumen de su televisor muy alto por las noches, lo que alteraba a los animales y a la tranquilidad del lugar. Con el tiempo, la vida en el pueblo pareció normalizarse alrededor de su figura. No se supo exactamente cuándo comenzó, pero en la ciudad de Jincheng empezaron a aparecer más vendedores ambulantes ofreciendo lo que anunciaban como carne de avestruz. Esa novedad atrajo rápidamente la curiosidad de muchos. Entre quienes se atrevieron a probarla, las opiniones se dividían. Algunos la encontraban tierna y de buen sabor, mientras que otros la describían como dura, difícil de masticar y con un regusto amargo. En este contexto, algunos aldeanos recordaron haber visto ocasionalmente a Jang Yong-min en el mercado. En aquel momento, muchos llegaron a creer que efectivamente se había reformado y estaba intentando reintegrarse a la sociedad, por lo que dejaron a un lado los prejuicios que aún guardaban contra él. Pero la realidad distaba mucho de esa apariencia. A partir de 2005, en el camino solitario cerca de la aldea de Nanmen comenzaron a ocurrir con frecuencia desapariciones misteriosas de jóvenes. Dado que en los alrededores existían talleres clandestinos de procesamiento de ciruelo negro, la creencia generalizada era que los desaparecidos habían sido engañados para realizar trabajos forzados en esos lugares. Nadie vinculó esas desapariciones con una brutalidad perversa y sistemática. La negligencia del entorno, sumada a la inacción inicial de las autoridades, permitió que la locura homicida de Yong-min prosperara sin levantar sospechas. Esa inacción policial, que dejó los crímenes sin investigar a fondo, permitió que su maldad se descontrolara y se extendiera durante años, acumulando víctimas
en la más absoluta impunidad. El 1 de mayo de 2007, Lee Han-seong, de 12 años, trabajaba en el campo con sus padres. Hacia las 9 de la mañana, el sol ya era abrasador y el calor hacía sudar a todos. El padre, compadeciéndose del joven, le pidió que regresara antes a casa para preparar el arroz, así podrían almorzar juntos al volver. Como el día anterior Lee Han-seong había dejado su abrigo en otro campo cercano, decidió tomar un atajo para recogerlo de camino. Sin embargo, esa salida se convertiría en una desaparición sin rastro alguno. Cuando los padres de Lee Han-seong regresaron al mediodía, encontraron la casa vacía y el arroz sin cocinar. Inmediatamente contactaron a sus amigos y compañeros de clase, pero nadie tenía noticias del niño. Una premonición sombría comenzó a apoderarse de ellos. Corrieron al otro campo en busca de su hijo, pero solo hallaron el abrigo solitario tirado en el lugar. Desesperados, los padres de Lee Han-seong decidieron denunciar la desaparición ante la policía. Al enterarse del caso, una mujer del mismo pueblo se acercó a la familia para contarles que esa mañana había visto al joven caminando por un pequeño sendero. Aproximadamente media hora después, también había visto a Yong-min aparecer por ese mismo camino. Sin embargo, quizás porque Yong-min, desde su liberación, siempre había proyectado una imagen de hombre callado y recto, o tal vez porque los padres de Lee Han-seong se resistían a creer que su hijo hubiera sufrido una desgracia. No dirigieron sus sospechas hacia él en ese momento. El tiempo pasó rápidamente y llegó el año 2008. Yang Ming-gi, de 15 años, habitante de una aldea vecina, fue interceptado por Yong-min mientras regresaba de la escuela cerca de su huerto. Con el engaño de necesitar ayuda para cargar troncos, Yong-min lo llevó a un terreno despejado. Allí, aprovechando un descuido del muchacho, lo atacó por la espalda intentando estrangularlo con una cuerda. Yang Ming-gi logró forcejear con desesperación, liberarse y escapar, a pesar de la gravedad del suceso. Por razones que nunca se aclararon, su familia decidió no denunciarlo formalmente. No obstante, el relato se difundió entre los habitantes de la zona. Un adolescente de 15 años, identificado más tarde como Chie Hae-jun, no tuvo la misma suerte. El 27 de enero de 2011, mientras cursaba el segundo año de secundaria, fue con su amigo Chie Yang-chun y su tía a la escuela a recoger su boletín de calificaciones. Chie Yang-chun entró primero al aula, recibió sus notas y salió a la puerta de la escuela a esperar, pero Chie Yang nunca apareció. Al regresar a buscarlo, no lo encontró y sus llamadas no fueron respondidas. Chie Yang-chun no tuvo más remedio que irse a casa a informar a los padres de Chie Hae-jun. Inicialmente, la familia pensó que el joven podría haberse entretenido jugando, pero al día siguiente, ante su ausencia continua, movilizaron a sus parientes para una búsqueda infructuosa que no arrojó pista alguna. Finalmente, acudieron juntos a la comisaría para denunciar la desaparición. Tras tomarles declaración, el caso fue manejado de manera superficial. La denuncia nunca se ingresó al sistema policial formal, y la familia nunca recibió información ni avances. Esta negligencia los sumió en la desesperación y la impotencia, pero no se rindieron. Durante todo un año, los padres de Chie Hae-jun recorrieron personalmente todos los talleres clandestinos de procesamiento de ciruelo negro cerca de Jincheng. En varias ocasiones sospecharon de la posible implicación de Chang Yong-min, pero la policía, alegando supuestos problemas mentales de este, desestimó cualquier investigación profunda. En el verano de ese mismo año, 2011, otro joven de 15 años, Woo Shin-yue, se dirigió al almacén frigorífico Shin-yun en busca de su padre, quien trabajaba allí. A las 11:30 de la mañana del 7 de agosto, salió de la cámara frigorífica para ir al baño y desapareció sin dejar rastro. Sus padres, angustiados, presentaron también la denuncia, pero, como en ocasiones anteriores, el asunto quedó estancado sin una investigación resolutiva. El 30 de septiembre de 2011, Chen Xin,
de 17 años, desapareció sin dejar rastro mientras jugaba con amigos cerca del almacén frigorífico Shinjun. En diciembre de ese mismo año, otro estudiante de secundaria, Zhang Jianyuan, fue atacado cuando regresaba a casa. Según su relato, a solo unos 10 metros de la entrada de su casa, alguien lo estranguló por detrás con un cinturón y lo arrastró hacia un bosque cercano. Zhang Jianyuan forcejeó y gritó pidiendo ayuda, lo que alertó a sus familiares, quienes salieron corriendo y lograron rescatarlo cuando ya estaba al borde de la asfixia. La familia Chang, al ver que el joven estaba físicamente ileso, llamó de inmediato a la policía. Durante la investigación en la comisaría, Zhang Yongming adoptó una actitud de fingida ingenuidad, alegando que había bebido alcohol y que solo quería gastarle una broma al muchacho. La policía informó a la familia Zhang que, dado que Yongming supuestamente padecía problemas de salud mental y que Zhang Jianyuan no había sufrido heridas graves, era muy probable que el caso no procediera judicialmente. Esta decisión dejó a la familia sumida en la decepción y la impotencia. Tras este incidente, los aldeanos comenzaron a creer que Yongming, bajo los efectos del alcohol, podía volverse peligroso y agresivo, por lo que prohibieron a sus hijos acercársele. A partir de entonces, Zhang Yongming se volvió aún más retraído, casi sin interactuar con nadie, y su comportamiento se tornó más extraño. Muchos testificaron que a menudo merodeaba por el cementerio para robar ofrendas, que luego vendía. Por las noches, era frecuente verlo empujar una carretilla y vagar sin rumbo por la aldea. Sin embargo, debido a la limitada circulación de información en aquel entonces, y a la falta de atención sostenida por parte de las autoridades, los aldeanos nunca asociaron sistemáticamente estas desapariciones con Zhang Yongming. El 19 de febrero de 2012, a las 9 de la mañana, otro joven fue al baño público cercano al almacén frigorífico Xinjun y perdió todo contacto con su familia desde ese momento. Al percatarse de la desaparición, la familia de Cai Yunwei organizó de inmediato a sus compañeros y amigos para buscarlo por las montañas cercanas, y esa misma tarde presentaron la denuncia policial. Sin embargo, el paradero de Cai Yunwei permaneció desconocido. No fue hasta la desaparición de Han Yao, el estudiante universitario de otra provincia, y la persistente búsqueda de su familia, que la verdad del caso finalmente salió a la luz. En julio de 2012, el Tribunal Popular Intermedio de Kunming celebró una audiencia para el caso de asesinato en serie de Zhang Yongming. Se estableció que, entre marzo de 2008 y abril de 2012, en las cercanías de Nanmen, el almacén frigorífico Xingyun y otros lugares, Zhang Yongming había asesinado sucesivamente a 11 víctimas, incluyendo a Xie Haiyun, Chen Tao, Cai Yunwei y Han Yao, cuyos cuerpos fueron llevados a su residencia para su descomposición. El tribunal lo declaró culpable de homicidio intencional, lo condenó a muerte y lo privó de por vida de sus derechos políticos, además de ordenar una compensación económica para las familias de las víctimas. Durante el juicio, la expresión de Zhang Yongming fue de total indiferencia. Apenas hizo comentarios y no mostró el más mínimo remordimiento hacia los familiares de las víctimas. Declaró que el veredicto carecía de significado, aunque nunca llegó a explicar los motivos detrás de sus crímenes. Un examen médico profesional posterior confirmó que Zhang Yongming no padecía ninguna enfermedad mental y que estaba plenamente consciente de sus actos en el momento de cometerlos. El 10 de enero de 2013, Zhang Yongming fue ejecutado. Con ello, llegó a su fin esta terrible serie de asesinatos. Respecto a los rumores que circularon ampliamente entre el público sobre Zhang Yongming vendiendo carne de avestruz, surgió una pregunta crucial. ¿Había vendido realmente los restos de sus víctimas a los aldeanos bajo esa apariencia? El 22 de mayo de 2012, Ren Zhengwei publicó en Weibo un mensaje atribuido a un tal Wang Nan, quien se presentaba como periodista senior de Yunnan. En él,
Se afirmaba que Chang Yong-min no solo había desmembrado a las personas desaparecidas, sino que incluso las había devorado, y que había confesado más de 20 asesinatos. La publicación añadía un detalle macabro. Al encontrar más de 50 pares de zapatos en la vivienda y no poder consumir toda la carne, la había llevado a la calle para venderla como si fuera carne de avestruz. Esta noticia provocó de inmediato un intenso debate en Internet y generó un pánico generalizado en la zona. Sin embargo, la veracidad del relato pronto se puso en duda. Un periodista local que cubría el caso consultó a colegas de varios medios de comunicación de Yunnan y descubrió que nadie conocía a un periodista llamado Wang Nan. Esto sugería que, con alta probabilidad, alguien había difundido en línea aquella información escabrosa sin realizar ninguna verificación previa. Aunque la publicación original fue eliminada rápidamente de Weibo, para entonces el rumor ya se había propagado extensamente hasta el punto de que el término carne de avestruz quedó irrevocablemente asociado como una etiqueta del caso. No obstante, ni en la sentencia judicial condenatoria ni en los informes subsiguientes de los medios de comunicación tradicionales se encontró mención alguna a que Zhang Yongmin hubiera practicado canibalismo o comerciado con carne humana. Esta ausencia de evidencia oficial dejaba una interrogante flotando en el aire. ¿Existió realmente aquel escenario dantesco? Durante los años en que Zhang Yongmin cometió sus crímenes, existía en Yunnan una pandilla foránea dedicada a la venta ambulante de carne de avestruz. Este grupo se distribuía por varias ciudades y pueblos, incluida Kunming y sus alrededores, con un radio de acción muy amplio. En distintas partes de la provincia, numerosos testigos informaron haber visto a hombres vendiendo este producto en los mercados. Sin embargo, las investigaciones y los testimonios de los aldeanos locales indicaron que el hombre que vendía carne de avestruz en el mercado durante aquellos años no era el propio Zhang Yongmin. Yongmin solía mantener un carácter distante y poco sociable, lo que hacía difícil constituir un delito de complicidad con estos vendedores ambulantes. Por lo tanto, la pregunta de si Zhang Yongmin llegó a comercializar carne humana permaneció y permanece hasta el día de hoy como un misterio sin resolver oficialmente. Zhang Yongmin, un demonio cuyos pecados eran profundos, finalmente pagó el precio ante la ley. Sin embargo, esta justicia tardía no podía devolver lo perdido. Los rostros jóvenes, congelados en el tiempo, que deberían haber florecido en la plenitud de su vida, vieron cómo todos sus sueños y su futuro llegaba a un final abrupto y trágico. Su partida prematura quedó como un recordatorio sombrío e imborrable de los fallos que permitieron que la oscuridad operara impunemente durante demasiado tiempo. Zhang Yongmin encaja con claridad en la tipología del asesino serial organizado, de evolución progresiva y extrema deshumanización de la víctima, con rasgos psicopáticos profundos y una estructura de personalidad rígida, carente de empatía y dominada por fantasías de control absoluto. Lo primero que destaca en Yongmin es la precocidad y continuidad de la violencia. Su intento de homicidio a los 19 años contra Lu Shirong no fue un acto impulsivo ni reactivo, sino un ataque planificado, realizado en un entorno íntimo y de confianza, durante el sueño, con inmovilización previa y uso de arma blanca. Este episodio temprano revela ya 3 elementos fundamentales: la elección de una víctima accesible, la necesidad de control físico total y la ausencia de una motivación comprensible o instrumental. La explicación del sonambulismo funcionó como una racionalización oportunista, pero el patrón conductual sugiere que ya entonces existía una fantasía homicida latente, posiblemente asociada a excitación psicológica por el dominio del otro. El homicidio de Yang Shurong en 1978 confirma esta progresión. Aquí ya no hay ensayo, sino consumación. El estrangulamiento manual, la fractura deliberada de extremidades y la exposición del cuerpo desnudo
indican una violencia expresiva, no utilitaria. El desmembramiento post-mortem no cumple una función práctica. Responde a una necesidad simbólica de degradación, control y posesión del cuerpo. Este tipo de conducta suele reflejar una personalidad que obtiene gratificación psicológica no solo del acto de matar, sino de la manipulación del cadáver como objeto. El largo período de encarcelamiento no produjo rehabilitación alguna. Por el contrario, al salir de prisión, Jong-min reaparece como un sujeto socialmente funcional en la superficie, pero emocionalmente vacío, aislado y sin vínculos afectivos reales. Su vida rutinaria, su conducta aparentemente correcta en el parque de ajedrez y su ausencia de conflictos visibles constituyen lo que en el profiling se denomina una fachada adaptativa. Esta capacidad de mimetización es típica de individuos con rasgos psicopáticos bien estructurados. Saben qué conducta se espera de ellos y la reproducen sin implicación emocional genuina. A partir de 2005, su patrón homicida se consolida y se vuelve serial. La elección reiterada de víctimas jóvenes, varones, físicamente vulnerables y que transitaban solos por rutas secundarias, responde a una victimología específica, orientada a minimizar el riesgo y maximizar el control. No hay evidencia de impulsividad. Por el contrario, Jong-min demuestra conocimiento del entorno, selección cuidadosa de zonas de captura y uso sistemático del engaño. El hecho de que varios ataques fallidos siguieran el mismo patrón confirma que su conducta no era caótica, sino metódica y repetitiva. El elemento más revelador de su psicodinámica es la conservación de restos humanos. Guardar huesos, órganos y fragmentos de piel, así como conservar pertenencias personales de las víctimas, no responde a una necesidad práctica. Esto constituye claramente una firma criminal. La firma no es lo que el asesino hace para matar, sino lo que necesita hacer para satisfacer una compulsión interna. En este caso, la firma apunta a una cosificación extrema del ser humano, reducido a objeto, trofeo y recordatorio tangible de poder. La descomposición controlada de los cuerpos dentro de su vivienda sugiere además una tolerancia anormal a estímulos repulsivos, característica frecuente en sujetos con psicopatía severa. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico más consistente es el de trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos prominentes, posiblemente acompañado de rasgos sádicos. Sang Jong-min muestra ausencia total de remordimiento, manipulación instrumental de los demás, mentira patológica, irresponsabilidad persistente y una clara incapacidad para experimentar culpa. No existen indicios sólidos de psicosis, delirios o pérdida de contacto con la realidad. De hecho, los exámenes psiquiátricos confirmaron que comprendía plenamente la naturaleza y consecuencias de sus actos, lo que descarta esquizofrenia u otros trastornos psicóticos mayores. Sus declaraciones tras el arresto, afirmar que las víctimas se suicidaron o que no recordaba cuántos había matado, no deben interpretarse como confusión mental, sino como desprecio por la autoridad y negación moral, una estrategia frecuente en asesinos seriales para deshumanizar aún más a sus víctimas y mantener una sensación de superioridad. En términos motivacionales, Jong-min no mata por beneficio económico, venganza ni ideología. Mata por control, dominación y gratificación psicológica interna. Su violencia no busca resolver un conflicto externo, sino satisfacer una necesidad interna profundamente arraigada. Estamos ante un sujeto que no pierde el control, sino que lo ejerce plenamente una y otra vez. Finalmente, este caso ilustra un aspecto clave. La peligrosidad máxima surge cuando un agresor altamente organizado opera en un entorno de negligencia institucional. La inacción policial, la minimización de denuncias previas y la etiqueta de problemas mentales aplicada de forma superficial permitieron que Jong-min perfeccionara su conducta durante años, acumulando víctimas sin interferencia. Sang Jong-min no fue un asesino impulsivo, ni un enfermo mental incapaz de comprender sus actos. Fue un asesino serial organizado, psicopático, con una estructura de personalidad profundamente desviada,
cuya violencia se sostuvo durante décadas y que solo fue detenido cuando factores externos, la persistencia de una familia y la presión mediática, rompieron el silencio que lo protegía. Si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos en serie asiáticos, te dejo la siguiente lista de reproducción para que continúes haciendo maratón. No olvides suscribirte si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.